Bueno, yo siempre digo que parece que la historia nos une. Parece que, por lo menos yo como locutor, trabajé con Juan Colmenares durante 11 años en el programa Cacho en la Manga y en Radio Aragua, en 2010, una emisora de grata recordación en Aragua. Y bueno, siempre estamos hablando, Juan y yo, estamos hablando de diferentes temas. Bueno, y Juan ha dicho algo, yo me enteré por lo menos de que en Venezuela habían gobernado conjuntamente tres presidentes de la República. Y después Juan también nos enseña sobre lo que es el proceso constitucional, la primera constitución que partió desde el 5 de julio de 1811. Bueno, Juan, yo quisiera que tú nos dijeras acerca de esos aspectos de la constitución, cómo nació y esas diferentes constituciones que han habido. Un pequeño resumen, Juan. Bueno, el movimiento independentista nace el 19 de abril de 1810. Donde estuvo un villacurano también. Exactamente, pero ese villacurano va a salir más adelante. En ese 1810 hay ese movimiento que viene a concretarse para 1811, que es el 5 de julio de 1811, cuando se va a estrenar la primera constitución de la República de Venezuela. Por casualidad, para aquel entonces, Juan Antonio Díaz Argotti Villacurano era diputado del Congreso Nacional y le tocó firmar el acta de la independencia ese 5 de julio de 1811. Ese día es cuando se va a estrenar la primera constitución de Venezuela y se va a nombrar el primer presidente de Venezuela. Entonces se nombra el Congreso de aquel entonces, los diputados eligieron un triunvirato. Ese triunvirato estaba compuesto por Cristóbal Mendoza, Baltasar Padrón y Juan de Escalona. Entonces, esos presidentes iban a mandar una semana cada uno. La primera semana le tocó a Cristóbal Mendoza, la segunda semana le tocó a Baltasar Padrón y la tercera semana le tocó a Juan de Escalona. Estos tres presidentes mantuvieron, este triunvirato de la presidencia se mantuvo durante un año, hasta 1812, cuando el Congreso nombra otro presidente que es Francisco Espejo Camaño. O sea, Francisco Espejo sería, vamos a decir, como el segundo presidente, ya que el segundo presidente. Ajá, el otro fue el primero, el que tuvo primero una semana. El triunvirato. Sí, ajá. Bueno, entonces ahí viene el segundo presidente, viene siendo Francisco Espejo Camaño, quien se mantiene allí hasta 1814, precisamente, que es cuando lo fusilan en Valencia, cuando Boves sitia a Valencia. Ahí fusilan a... O sea, Boves fusiló al presidente de la República, que era Francisco Espejo Camaño. Bueno, buen dato. Me perdona bueno, te interrumpa, pero es un dato muy bueno para nuestra historia, para que la gente sepa, un presidente fue fusilado. Exactamente, sí. Entonces, es importante saber que en Venezuela se han creado hasta el momento 27 constituciones. 26 constituciones, esa fue la primera en 1811 y hasta la número 26 que hacen aproximadamente 4 o 5 años que fue la constitución número 26, porque tenemos una constitución que es la número 27 que todavía no sabemos qué es lo que dice porque tenga vetada. ¿Ve? Pero el movimiento pues constitucional sigue en Venezuela y continuando pues a lo que hablábamos de aquella primera república, cuando es la primera república de Cristóbal Mendoza hasta Francisco Espejo Camaño, que ahí se pierde la república cuando hay la capitulación de Miranda. Entonces se vuelve a recuperar la república en el 8 de agosto de 1813, cuando Simón Bolívar llega a Caracas de haber sido ya reconocido como libertador de Venezuela en Mérida,
llega a Caracas y lo recibe Cristóbal Mendoza, que para aquel entonces el primer presidente de que había tenido Venezuela era el gobernador de Caracas. Entonces le da todo su apoyo a Simón Bolívar y ahí se lo declara pues como el libertador de Venezuela, ¿no? Ahí se recupera esa primera, esa segunda república. Se abre la segunda república. Se abre la segunda república, se abre, ¿no? Esa segunda república llega hasta el 15 de diciembre de 1814, cuando hay la batalla de Urica, que en esa batalla de Urica, que es donde matan a Bove, pero los realistas ganan la batalla, ahí se pierde la república. Entonces van al exilio todos estos patriotas, jefes generales que lucharon ahí, van al exilio y Bolívar también va hacia el exilio hasta 1817, a finales del 16, que llega Bolívar a Venezuela nuevamente, después de haber estado en las Antillas holandesas, entonces llega y, y se empieza pues la lucha que viene a lograrse la tercera república. La tercera república viene a ser cuando Piar logra sacar a los españoles de Guayana y es el libertador de Guayana. Entonces, y Páez pues es el jefe de los llanos que logra derrotar a Morillo en los llanos. Entre ellos fue en la batalla de las Queseras del Medio, donde le hace frente con 153 hombres a 1000 hombres que traía Morillo, Pablo Morillo en aquel entonces. Y Arismendi es el jefe de Margarita y los Monagas y otros tantos como eran los dueños de los jefes de Oriente. Entonces, ahí se recupera la tercera república. Esa es la tercera república. Esa tercera república viene hasta 1828, cuando en el Congreso de Cúcuta nace lo que se llama la Cosiata. La Cosiata se quiso llamar al principio como cosa sin importancia. Eso se llama la Cosiata, que la liderizaba José Antonio Páez. ¿Ve? Que esto se dio porque se comentaba que en España estaban preparando un ejército de 60,000 hombres para venir a recuperar las Américas y había que reconstituir ejércitos aquí, en especial en Venezuela, que era quien habían derrotado a los españoles, un ejército grandioso, y entonces Páez empezó a reclutar a niños de 12 años y a enseñarlos las armas, y por esto fue, se le hizo un juicio que tenía que irlo a responder a Bogotá. En ese entonces fue sustituido Páez como jefe del ejército en Venezuela y fue sustituido por Juan de Escalona, que por cierto eso duró 3 meses. A los 3 meses el ejército no aceptaba el mandato de Juan de Escalona y tuvieron que restituir a Páez como jefe de ese ejército para que marchara bien el ejército. A ver, Juan, ahí donde viene la división de la Gran Colombia, más adelante. Exactamente, allí es cuando estamos en la Cosiata. La Cosiata. Incluso dicen que se dio, Valencia tuvo mucho que ver con esto. Mucho que ver. La casa del fue justamente en Valencia donde se crea la Cosiata, pero eso fue en el Congreso de Cúcuta, que fue donde nació la Cosiata, ¿no? Entonces, Páez es llamado a Bogotá para que responda a un juicio que se le va a hacer, y él no va. El pueblo de aquí le pide que no vaya allá, porque en España, en España no, en Colombia, en Bogotá, había el que aspiraba a convertirse en jefe de las Américas. Ese era Santander. Santander era un hombre muy inteligente que había ejercido pues la presidencia allí como su vicepresidente de Simón Bolívar, que intentó fusilar a Simón Bolívar.
Él tenía Santander, tenía 3 enemigos aquí para él tomar las Américas, que esos 3 enemigos eran Simón Bolívar, José Antonio Páez y Antonio José de Sucre. Entonces ya habían 2 que habían desaparecido ya. Bolívar por las enfermedades logró pues quitarse ese enemigo de encima. Sucre lo mandan a matar en la selva de Berrueco. Y solamente le queda uno para apoderarse de la América, que es José Antonio Páez, que ahí hubo la división de lo que es Colombia y Venezuela, rompió relaciones con Colombia y se queda pues Páez acá, que si no hubiera existido José Antonio Páez, Santander se coge a toda Venezuela, fuéramos de Santander, fuéramos de la Santanderiano. No somos, y por eso, entonces es verdad, Páez, tú, Juan Colmenares, lo que decía Páez en su memoria, que él no va a Colombia es porque temía ser asesinado. Claro, si va a Colombia, e incluso el pueblo aquí cuando él fue a ir a Colombia se le opuso que no fuera a Colombia porque allí lo iban a asesinar y no fue a Colombia, no fue a responder ese juicio a Colombia. Y así es la rotura pues definitivamente de la Gran Colombia, porque Juan José Flores, que era el presidente del Ecuador, también se retira como el Ecuador libre de la Gran Colombia. Gran Colombia, ¿sí? Así es donde se desmoronó la Gran Colombia y bueno, quedamos cada quien con su país, Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú y Panamá y todo esto y Bolivia, pues que fue un estado creado por Simón Bolívar. Allá el primer presidente de Bolivia fue Antonio José de Sucre, fue el primer presidente de Bolivia. Entonces, bueno, esa es parte pues de la historia que estamos. Bueno, lo bueno de todo es que Juan está aclarando algo que ha sido, si se quiere, obviado en parte de la historia de Venezuela, la actitud de Páez. A veces incluso Páez ha sido tratado injustamente como un traidor a la patria. Pero entonces cuando uno escucha esta opinión de Juan Colmenares, corrobora muchas cosas que se sabían, pero que se sabían, pero no se saben. Y entonces es bueno esta opinión de Juan porque nos ilustra. Y es más, no es que nos ilustra, nos obliga a averiguar más sobre la vida de Páez. Páez no es nada más la casa de Páez en Valencia. Páez no es nada más la cosiata, la casa de la estrella que está en Valencia. Es algo más. Entonces yo digo que, bueno, ya hoy Juan me está obligando a que yo tenga que buscar un poquito más sobre esto de Páez, porque incluso Páez tiene unas memorias. Es más, Páez incluso se dio el tupé de decir que eso de Negro Primero es mentira. Pues dice que los Negros Primero solo montaron fue en una obra de teatro en Valencia. Está en su memoria eso. Y él dice, no, él no llegó, eso no pasó. Lo que pasa es que lo tomaron para una obra de teatro y caló tanto que se quedó en la parte de la historia de Venezuela. Bueno, Juan, de verdad, te doy las gracias por... Déjame decir algo ya que tú no me das Páez. Tú sabes que Páez es un siempre hombre algo, Juan siempre tiene algún recurso. Nacido en Culpa, estado portuguesa, por cierto, 13 de junio. En el mismo estado, y es familia de Luis Herrera Camping. Luis Herrera Camping es familia de Páez, no por Páez, sino por Violante Herrera. Violante Herrera es la mamá de José Antonio Páez. Entonces, por los Herrera es Luis Herrera Camping, familia, primos lejanos de José Antonio Páez, nacido también en Acarigua, estado portuguesa, también Luis Herrera. Bueno, entonces Páez, que fue un hombre campesino que ustedes conocen cómo fue que él se hizo, porque tuvo que hacerle frente a 3 bandoleros que lo asaltaron y entonces tuvo que matar a uno o a 2 de ellos y tuvo que ir a huir a los llanos y por allí se emplea en una hacienda de Manuel Pulido y bueno, aquel caporal llamado Miguelote o Manuelote, algo así, le ponía las tareas más difíciles, que eran caballos cerreros, a que se montara en un caballo cerrero, a que se metiera en un río lleno de caimanes o de quizás pirañas o quién sabe qué otra cosa, o tembladores, que atravesara el río con ganado y tal. El hombre se convierte ahí en una figura tan recio que después, para aquel entonces, cuando está empezando el coleo, de la cual a mí me gusta hablar,
fue uno de los primeros coleadores que lo hizo en la sabana, colear en la sabana. Es más, una vez siendo ya el guerrero, le hizo una demostración al ejército, que era, necesitaban comerse a un toro, matar al toro. Entonces no tenían la soga con que amarrar el toro, no le podían dar un tiro al toro porque iba a delatarse el ruido con el enemigo. Entonces él se prestó a él encargarse de ese toro. Emprendió veloz carrera sobre un toro de 400 kilos, lo agarró por la cola, lo tumbó, se bajó del caballo y mató al toro con un cuchillo. Entonces, esa es una demostración pues, que le hizo José Antonio Páez a los guerreros que andaban con él. Y una de las pruebas más grandes de aquel hombre guerrero fue la batalla de las Queseras del Medio, que con Bolívar lo manda a él a atravesar el río Arauca y averiguar la cantidad de gente que tenía Morillo del otro lado, en las Queseras del Medio. Entonces, Páez se monta sobre unos árboles y ve con sus binóculos que tenía para aquel entonces que había un ejército como de 1000 personas y él tenía ahí, que para observación que fue, tenía 153 hombres. Con esos 153 hombres, él los llamó y los reunió y le dijo, mira, somos mayoría, cada uno de nosotros vale por 100 de ellos, podemos echarle pichón. Entonces, vamos a entrarle ahora divididos en 5 grupos o 6 grupos de a 25. Somos 153, vamos a hacer 6 grupos. Vamos a entrar por todas partes, por debajo de los caballos con las lanzas. No le metan la lanza a nadie, sino métanle 3 dedos nada más a cada quien o 4 dedos, cuando más. Usted mete 3 dedos y olvídese de él, venga con otro y vaya con el otro, porque estrategia de guerra. Mete la lanza, va a perder tiempo sacándole la lanza, no tiene que perder tiempo. Entonces, mientras que ellos la meten toda la lanza, a veces tienen que meter pies para sacar la lanza, figúrate tú eso, ¿no? Los españoles. Entonces, así lo logró. Entonces, esa batalla se dio en pocos minutos. Hubo, él distrajo con unos 4 tiros que le dispararon al enemigo para que saliera de las partes donde estaban ellos preparados con cañones y de sus madrigueras, como diría. Salieran de allí, se fueron corriendo a atravesar el río Arauca. Ellos se vinieron detrás corriendo a tratar de matarlos a ellos. Entonces, 50 metros antes de llegar al río, él les hace ese grito, vuelvan carajo, le dijo ahí, y se regresan todos con la táctica que él les había dicho a todos ellos, y ahí se realiza la batalla, y hubo, de los 153, hubo 4 muertos y 3 heridos, mientras que los otros murieron más de 600. Eso lo cuenta Páez en las memorias y en una vez que le preguntó en Nueva York, un médico colombiano le pregunta a Páez que la primera pregunta que le hace es que si se ha sentido miedo alguna vez. Le dice, general, ¿usted ha sentido miedo alguna vez? Y él le dijo, bueno, claro que he sentido miedo. En la batalla de Carabobo, yo entré temblando a la batalla de Carabobo, porque nosotros éramos 6.500 hombres que íbamos a pelear, esa era la batalla final, que íbamos a pelear contra 14.000. Entonces, yo llegué temblando a la batalla de Carabobo, pero en lo que se escuchan los primeros tiros se va el miedo, y entonces logramos vencer. Y entonces la otra pregunta le dice el médico, le dice, mire, ¿y cuántos ha matado usted en combate? Y le digo, bueno, en combate debo decirte que en las Queseras del Medio, entre 43 o 45, porque así nos tocó a cada uno de nosotros. Bueno, estimada audiencia, de verdad que esto es es de verdad algo sabroso escuchar a Juan Colmenares, porque esto lo cuenta él con la memoria viva, ¿no? Un hombre de 90 años que nos habla de con esa sapiencia, vamos a decirlo así. Y es importante porque hoy Juan Colmenares ya me rescató para ser paecista.
Bien, a partir de hoy pues, tengo que meterme una de caletre de lectura sobre José Antonio Páez, ¿verdad? Porque así sea bueno, sea malo, pero hay que reivindicar a Páez, porque Páez fue un gran héroe. Bueno, Juan Colmenares incluso a mí me hizo leer sobre Barbarita Nieves, ¿te acuerdas, Juan? Ajá, un hombre que aprendió a tocar piano, a componer, es autor de temas musicales. Es otra cosa que se desconoce de Páez, pero eso está ahí, esa obra ahí. Cuando uno entra a la casa Páez allá en Valencia, uno se vuelve más o menos esa cosa, se enamora y se imagina a un Páez tocando piano, a un Páez comiendo bien. Páez estuvo en Villa de Cura, donde fue objeto de un homenaje cuando su cumpleaños aquí, donde fue el banquete para 200 personas. ¿Te acuerdas, Juan? En la Casa de los Paradisos. En la Casa de los Paradisos, ahí aquí mismo donde estaba Nesco. Y entonces era algo tan meticulosamente medido. La vida de Páez fue una cosa, si se quiere, medida. Pues cuando llegó aquí a Villa de Cura, bueno, las niñas más hermosas de la época salieron a darle homenaje a ese viejo guerrero, vamos a decirlo así. Bueno, no nos queda más nada sino que darle las gracias a Juan Colmenares porque siempre tiene algo que contarnos. Mira, algo que siempre tiene que contar, Juan. Mira, tú sabes que la esposa de Páez era Dominga Ortiz. Dominga Ortiz, su esposa. Bueno, rápidamente, estamos ya concluyendo. Yo quisiera que Juan me terminara como los toreros esos, cuando llegan con la espada, que hacen la figura, le pide permiso al presidente de la Comisión Taurina, para entonces finalizar con dos grandes nombres. Dominga Ortiz, que fue la esposa de Páez, y Barbarita Nieves, que fue una gran mujer, diga lo que diga, fue una gran mujer en la vida de Páez. Juan. Bueno, Dominga Ortiz fue la esposa de José Antonio Páez, quien se casó con él en Los Llanos y viene a aparecer porque Páez viene a declinar su guerrero, su forma de guerrero que había triunfado en todas partes cuando pierde la batalla de los Araguatos en 1848, que se le alzó a su amigo que era José Tadeo Monagas, ¿no? Entonces se le alza en armas y José Tadeo Monagas lo derrota en la batalla de los Araguatos. Por lo cierto, Luciano Mendoza es el hombre que le pone el fusil a Páez aquí, le dice: usted está preso. Luciano Mendoza, quien se alza después contra Castro en 1901. ¿Ve? Entonces, ahí es detenido José Antonio Páez, lo llevan a Valencia preso. En Valencia lo mandan a Caracas y que de custodia, tú sabes, ¿qué le pusieron? A Ezequiel Zamora, el que trae a Páez a Caracas preso, para que lo custodie. De ahí de Caracas lo mandan al castillo de Cumaná. Cuando está en el castillo de Cumaná, Dominga Ortiz de Páez, la esposa de José Antonio Páez, que ya él la abandonó porque tenía a Barbarita Nieves, que era la mujer bella y culta de la alta sociedad de Caracas, va a hablar con José Tadeo Monagas. Le tocó hablar Barbarita, Dominga Ortiz. Le dice que le dé exilio a su esposo, ya que un hombre como él, que ha sido casi el libertador de Venezuela en sus grandes batallas, se encuentre recluido pues en un castillo como prisionero. Entonces ahí José Tadeo Monaga cede pues a lo que le dice Domingo Ortiz, y lo manda, lo exilia, y él se va a Nueva York, que es donde lo reciben con aquel caballo de mucho brío, de mucho lujo, y le dan aquel recibimiento gigantesco a Páez, ¿no? Bueno, porque Páez, después de haber sido ese llanero rústico, Barbarita Nieves, que es la mujer de la alta sociedad de Caracas y de los reales y de todo, lo lleva a ser un hombre culto. Lo enseña a tocar piano, lo enseña a hablar inglés, a hablar francés,
lo lleva hasta escribir música. Hasta usar los cubiertos. Sí, hasta, bueno, dice que cantidad de todo, cosas. sí. Son pequeños detalles de vida. Entonces, todo esto pues lo hay de ese gran hombre guerrero, fuerte, rudo allí, a transformarse en aquella gran figura de la gran aristocracia, no solamente propiamente en Venezuela, no, sino en Nueva York, donde muere pues ya a los 82 años de edad en la ciudad de Nueva York. Bueno, yo creo que ya están más o menos, tienen ciertos conocimientos de lo que es parte de la vida. Dos vidas, una con Barbarita, ¿cómo se llama? Con la primera de tu esposa, no, Domingo Ortiz. Y la otra con Barbarita. O sea, dos mujeres en su vida. Dos mujeres en su vida. Si estuviera escrito. Y así son las cosas. Ay, y bueno, estimada audiencia, no seguimos ya, porque si seguimos, vamos a seguir sacándole historia a Juan Colmenares. Muchas gracias, les habló Bernardo de Rivas, cronista certificado por el Centro Nacional de Historia, bajo el número 348.